Buenas tardes. Esta tarde quiero hacer un pequeño, breve análisis con lo que respecta a la actividad delincuencial. Y a manera de introductoria, podemos decir que la violencia es una de las causas más relacionadas con pérdidas de vidas humanas y consecuencias sociales. Es por ello que la violencia es un problema de salud pública que hay que enfrentar desde el hogar en cuanto a la relación de padres e hijos, y eso conducirá a tener una sociedad más sana. Se ha visto que la edad más óptima para delinquir es entre hombres de 15 a 35 años aproximadamente. En otras palabras, la sociedad está perdiendo a estos individuos en la flor de sus vidas, que bien se les podría captar para influenciarles, para desarrollar una nación. Aquí cabe preguntarnos entonces, como sociedad, ¿qué se está haciendo para abrir espacios con oportunidades de cambio a estas personas? Por parte de nuestros gobiernos, ¿cuál es el plan de acción para ayudar a personas que viven en constante riesgo de desarrollar una conducta delictiva? Es tan complicado esto de la situación que la OMS se ha visto en la obligación de hacer un llamado, un SOS, a los países del mundo donde más se han visto afectados por esta endemia social debido a su amenazante y constante incremento. Y ya para irme desarrollando en mi tema, creo necesario que esta especialidad de la psicología forense es importante porque ayuda a establecer diagnósticos asertivos y científicos que de esa manera puede brindar a todas las instancias necesarias toda la información que sirva al juez para que él administre justicia de forma cabal. Ya que la psicología trata de indagar y conocer aspectos que inducen a un sujeto a delinquir. ¿Qué significa esa conducta para él? ¿Por qué el castigo no le provoca temor sin hacerle renunciar a su conducta delictiva? Como psicólogos forenses creo que debemos buscar tratamientos adecuados para ayudar a reinsertar de manera social a estos individuos y que a la vez puedan brindar herramientas específicas a los sistemas penitenciarios para que estos centros no solo sean lugares de castigo para quienes han llegado ahí, sino que una vez dentro de la institución poder captar a estos individuos y poder determinar mediante investigaciones los factores que influyeron en sus manifestaciones insanas. Se sabe que una conducta agresiva es producto de una alteración psicológica que lleva al individuo que está envuelto en ese tipo de actividades a violar las normas establecidas por la sociedad, entre comillas, sana. Y para ahondar un poco más sobre mi tema breve, sobre análisis de la actividad delincuencial, creo menester mencionar algunos antecedentes históricos con respecto a este tema de la criminalidad. Por ejemplo, el señor Esopo en siglo XI a.C. decía que los crímenes son proporcionales a la capacidad del que los comete. El señor Sócrates en el año 470 y 399 a.C. decía: toda conducta delictiva es consecuencia de la ignorancia. Platón en el año 427-347 a.C. mencionaba que el crimen es producto del medio ambiente
o sea, la miseria, que es uno de los factores, decía Platón, que lleva a la persona a cometer crimen. Ya el señor César Lombroso, en el año 1835 a 1909, este señor médico y antropólogo italiano, en su clasificación de los delincuentes, brindó información sobre 10 características sobre estos individuos, que a continuación las mencionaré. Delincuente nato, delincuente loco-moral, el epiléptico, el loco, el delincuente alienado, delincuente alcohólico, delincuente histérico, el delincuente matoide, el ocasional y el pseudo criminal. Así pues, podemos ver que a través de la historia se ha venido estudiando estas conductas desadaptadas, donde el hombre se ha preguntado casi de manera filosofal el porqué de la conducta delictiva, por qué los seres humanos con características hacia la criminalidad, qué lleva a los seres humanos a desarrollar estas características criminales. El señor Eysenck, en su teoría de la personalidad, relaciona con el mecanismo psicológico de la excitación e inhibición, que los sujetos extravertidos presentarían una baja activación arousal, que intentan elevar con la exposición a riesgos y otras experiencias excitantes debido a su baja activación fisiológica, o sea, no aprenden de las experiencias, es decir, de las relaciones entre su conducta y las consecuencias que reciben, por ejemplo, premios y los castigos. En otras palabras, se trataría de sujetos difíciles de condicionar por medio del castigo o por la amenaza del mismo. Así el gusto por experiencias novedosas y la ausencia del temor ante el castigo o la ley pueden hacer que estos sujetos se involucren con más frecuencia en conductas antisociales. Y ya para ir concluyendo mi análisis con respecto a la actividad delincuencial, creo firmemente que la sociedad se ha encargado de agrietar aún más la herida que estos individuos llevan en sí mismos. Nos hemos olvidado que somos la obra perfecta del Creador de todas las cosas y que luchamos por nuestra separatidad espiritual, que hemos venido cargando a través del tiempo, producto de lo que una vez fue el conjunto de esa relación espiritual. Y creo que aquí está el problema de los humanos, porque hablamos que somos biopsicosocial, pero creo que se nos olvida también que somos seres espirituales, que necesita de parte o en esa área espiritual la comunión con el ser superior, en este caso sea Dios u otra fuente de creencia. Hay una cadena de necesidad y esta cadena de necesidad provoca deseos. Estos deseos ocasionan tensiones. Las tensiones provocan acciones y las acciones conducen a la satisfacción. Creo que en todo este análisis lo que quiero dejar ver es que como sociedad estamos afrontando o tomando medidas que no son las indicadas ni las correctas para tratar con individuos que tienen su mente tergiversada y una conducta insana. Creo que estas personas o individuos que cometen actividades delincuenciales, a ellos les falta una palabra, que esa palabra lleva 4 letras, A, M, O, R, que al juntar esas palabras se forma, al juntar esas letras se forma la palabra que se llama amor. Y creo que estas personas por sí
Algunos estudiosos dicen que son enfermos mentales. Creo que toda nuestra sociedad está enferma. Todos, de una u otra forma, hemos cometido algún tipo de, de acción que ha repercutido para mal. Pero creo que de manera más lógica las hemos sabido llevar o sobrellevar. Pero estos individuos que han venido cargando desde su niñez un tipo de herida emocional, no han sabido cómo orientar esa vocación de la actividad delincuencial de forma que ellos puedan mejorar su conducta, sino que simplemente se dejan llevar por ese impulso de poder lograr una satisfacción en su vida, que quizás en su niñez no la tuvieron en el seno familiar. Quizá, y ejemplo de eso es nuestra sociedad nicaragüense, donde la mayoría de nuestras familias son familias disfuncionales, o son familias donde el hijo se cría con el abuelo, la abuela materna o paterna, y los papás, que en algunos casos emigran hacia otros países o simplemente se van a vivir a otro lugar dentro del mismo Nicaragua, pero a otra posición geográfica, y no piensan en los hijos, simplemente los dejan a cuidado de un tío, un primo o alguien cercano a la familia. Y podemos ver que se está creando una sociedad herida, una sociedad carente de afecto, una sociedad carente de amor, donde pueda encontrar lo que es la afectividad, el aprecio, la empatía, una sociedad donde pueda sentir el abrazo de un padre, quizás hasta el mismo regaño de un padre, pero que todo eso le sirva como parámetros para poder inducirse o inducirse en la vida de una forma más lógica y sana. Creo que aquí en Nicaragua tenemos el ejemplo vivo. Desde los años 80, la guerra que vivimos aquí en Nicaragua fue una puerta para que muchas familias tengan un pensamiento distorsionado, donde la mayoría de los hogares, de manera disfuncional, los padres se han criado a gritos, a golpes, donde el machismo se mira como algo normal, donde el hombre le grita al niño y le dice: tenés que hacer esto, yo lo hacía a tu edad, tenés que hacer las cosas mejor. No identifica el hombre que es un niño, sino que simplemente le está transmitiendo lo que a él le pasó, lo está transmitiendo a su hijo. Entonces aquí Nicaragua es el ejemplo vivo de todo este accionar, ¿cómo podríamos decir? Todo este accionar que ha llevado a jóvenes y a hombres ya con edad adulta a desarrollar una actividad delincuencial. Y como usted decía en su podcast, que no es lo mismo comparar a un joven que ha nacido en una casa donde tiene abundancia de todo, a relacionarlo con un niño que se ha desarrollado, por decirlo así, en la Chureca, aquí en Managua. No es lo mismo un joven, un adolescente que está viviendo en uno de los mejores residenciales más caros aquí en Managua, que juntarlo con un niño de la zona norte de Nicaragua, en las montañas de Nicaragua, donde ahí existe más lo que es el machismo. Quizás en las partes más habitadas, más poblacionales, existe o ya ha ido cambiando esa mentalidad. Pero de igual forma creo que comparar un adolescente que se ha desarrollado en un ambiente no hostil lleva otras patologías en su mente. Patologías como quizás por la facilidad que tiene hacia el dinero, se puede meter a lo que es el consumidor o volverse un consumidor de droga. Y por ende, una vez ya que está inducido por estos elementos psicotrópicos, ya su conducta se vuelve más peligrosa. Y producto de eso se han visto ejemplos en nuestra sociedad que jóvenes
van en una moto, en su vehículo, y van ya intoxicados por estas drogas psicotrópicas, y lo que hacen es provocar un accidente o incluso ellos mismos salen lastimados. En cambio, personas que están en el campo, que viven de manera más con complicaciones, no pueden tener este tipo de vida de comprar droga, como la cocaína, la marihuana. Pero sí, estas personas que viven en lugares más aislados, y que son etiquetados de manera social, sí son inducidos por el entorno en que ellos se desenvuelven. Entonces, esto es mi aporte que yo quería compartir. Espero que pueda ser de manera entendible, que pudo haber sido comprensible también. Muchas gracias.